y que, bueno, se agrava muchísimo más este tema del discurso, es decir, es comprensible hasta cierto punto que aparezca el discurso, pero se agrava muchísimo cuando viene desde el Estado, ¿no? Porque no es lo mismo que una persona común, por darle un término, tenga esa idea y lo comente a sus amigos o familiares, a que un miembro del Estado comente, haga ese tipo de comentarios que tiene influencia en sus seguidores, que tiene influencia en los ciudadanos de la localidad en la que es mandatario, y por supuesto se agrada muchísimo, ¿no? Por eso ahí es tan importante el tema de la opinión pública, ¿no? Entiendo también que luego de esto, un grupo también de políticos colombianos, digamos, hicieron como una especie de comunicado o carta en donde firmaban en contra de declaraciones de xenofobia contra los venezolanos, y de una u otra forma eso, aunque es simbólico, ejerce presión, ¿no? Y al punto de que luego tienden a retractarse de comentarios como ese, que si bien quizás se mantiene en su mente, por lo menos reconoce públicamente que está equivocada, ¿no? Y que no es la razón por la que vaya venezolanos criminales, no es por su condición de venezolano, ¿no? Es por, bueno, situaciones de cada quien, pero no tiene que ver con la condición de venezolano. Y Claro, por son supuesto muchísimo menos el tema de que la crisis o la criminalidad en Colombia se vea incrementada simplemente por la migración venezolana, ¿no? Sí, esto no Eso tiene que ver con una nacionalidad, sino con por las supuesto, características propias de cada una de los individuos y aquellas personas exacto, que están dentro de este tipo de conducta disociativa no tiene nada que ver con sus gentilicios. Justamente esto es importante entenderlo y conocerlo, pero son fenómenos que se están viviendo en el mundo y además ataques directos a personas que no tienen nada que ver, que son personas trabajadoras que simplemente han por llegado buscando una supuesto, mejor calidad de vida. Nosotros colocamos como ejemplo este caso colombiano, son muchos, pero este es uno de los más visibles que se han presentado a través de esta alcaldesa de Bogotá, que se ha referido así a los venezolanos y que en esta oportunidad retira estas declaraciones y dice que no es algo general. Pablo, vamos a irnos a una pausa. Vamos a regresar a perfecto. seguir conversando. Por favor, no te apartes de la conexión. Un fenómeno que ya tiene unos años en Venezuela y que además ha tenido un impacto social, no solamente dentro de nuestro país, sino también más allá de nuestras fronteras. Veíamos también en la parte anterior cómo vemos la opinión pública en estos diferentes países y cómo se ha desarrollado. Incluso hemos visto asesinatos de muchas venezolanas fuera de nuestras fronteras, mujeres venezolanas que han perdido la vida a mano de la violencia. No solamente son los venezolanos que han proporcionado violencia, así como lo han dicho algunas autoridades, como en el caso de la alcaldesa de Bogotá, sino también cómo hemos tenido feminicidios, incluso de venezolanas fuera de nuestro territorio. ¿Cómo ha sido este impacto y además cómo podemos buscar mecanismos de protección y de defensa estando fuera de nuestras fronteras? Claro, fíjate, allí se mezclan varias cosas, ¿no? El tema de la xenofobia que veníamos conversando, el tema de la violencia de género y el tema de la porofobia, que también lo mencionaste, ¿no? Porque no es lo mismo una migración, digamos, que busque invertir, o sea, extranjeros que busquen invertir en un país, por ejemplo, a extranjeros que salen de sus países por condiciones de crisis o de dificultades económicas y sociales, ¿no? Entonces, recibir ese tipo de migración es distinta, ¿no? Tradicionalmente está mejor visto recibir personas que quieran invertir en tu país y que sientas que van a hacerlo más productivo, a personas que están necesitando de alguna forma algún apoyo, ¿no? Y esta población, por supuesto, se torna mucho más vulnerable, y en el caso de las mujeres eso aumenta, ¿no? La vulnerabilidad con la que terminan viajando muchísimos venezolanos, pero sobre todo muchísimas venezolanas, las pone en una condición de vulnerabilidad que en algunos casos, bueno, termina como consecuencia los casos que has mencionado de feminicidio, ¿no? Y que por supuesto son población que requiere no solo apoyo emocional, psicológico de sus familias o de profesionales de la salud, sino por supuesto de los estados en donde están residiendo, porque es una condición de un derecho humano que debe garantizarse por supuesto como la vida, y que en muchos casos ellos están desasistidos precisamente por su condición de migrantes, ¿no? De extranjeros. Sí, vemos esta condición que se ha presentado. Además, ¿cómo buscar mecanismos? Porque estando afuera, muchas personas también nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube y están conectados a través de esta vía y nos pueden ver. ¿Y cómo ofrecer herramientas a aquellos venezolanos que se encuentran afuera y que necesitan saber cómo sobrellevar estos procesos? Porque no solamente son los que estamos aquí dentro y que de repente tenemos un familiar fuera de Venezuela, sino aquellos que están allí luchando fuera de nuestro territorio, trabajando.
día a día. Porque, como lo hemos dicho, es una condición propia de cada individuo, cómo se relaciona y cómo se comporta. Pero muchas personas están vulnerables en este momento. ¿Cómo podemos hacer para de repente generar grupos de apoyo? ¿Cómo comunicarnos de repente con alguien? ¿Y cómo buscar estas herramientas para sobrellevar estos procesos? Por supuesto, lo fundamental, como te decía al inicio, es el tema de fortalecer las redes de apoyo, ¿no? Utilizar este tipo de herramientas que nos permiten estar en contacto con personas que están lejos, familiares o seres queridos, es súper importante, sobre todo en estas fechas en donde tradicionalmente se tiende a ser un poco más emotivo y donde se extrañan muchas más cosas porque veníamos de familias generalmente bastante unidas, ¿no? Y en el caso de apoyo profesional, como mencionabas, nosotros tenemos un grupo desde la Federación de Psicólogos de Venezuela que trabaja de forma gratuita, es decir, las llamadas cuestan simplemente el costo que tiene la llamada, pero no hay ningún cobro de honorarios ni nada por el estilo, y vamos a trabajar todo diciembre, entonces nuestro horario regular. Entonces yo creo que esa también es una vía que pudiese servir. Nosotros hemos recibido no solo llamadas de venezolanos acá, sino de venezolanos afuera, como tú mencionabas, que están en situaciones en las que bueno, no logran conseguir este tipo de apoyo en los países donde están o no saben acceder a ellos en ese momento y tienden a recurrir a nosotros, ¿no? Los números que van a estar activos trabajando en eso son el 0212 416 3116 y 0212 416-3118. Repito, no tiene ningún costo extraordinario, simplemente el costo que tenga la llamada, bien sea nacional o internacional, dependiendo de dónde estés. Y bueno, como te dije, vamos a estar trabajando todo diciembre, que pudiese ser por lo menos una alternativa en caso de que las personas requieran algún apoyo psicológico o emocional en estas fechas, dentro o fuera del país. Paola, vamos a repetir los números y hay algún número de repente de WhatsApp, porque de repente hay personas que no se pueden comunicar con números locales, sino que se les hace más fácil hacerlo por internet o a través de alguna red social. Claro, 0212 416-3116, 0212 416-3118. Las redes sociales de la Federación son FPV Piso VZLA o el WhatsApp 0414-195-5498. Bueno, estamos tomando también nota nosotros por acá para colocárselos en pantalla para que usted pueda anotarlo. Paola, vamos a una nueva pausa. Regreso también, vamos a ver la interacción de la audiencia. Vamos a ver qué nos están preguntando, qué nos dicen a través de estas redes sociales. Paola Hernández nos seguirá acompañando, ella es psicólogo clínico. Estamos hablando del fenómeno migratorio y también esos mecanismos que podemos implementar como familias y también como ciudadanos dentro y fuera de Venezuela para evitar procesos violentos y también sobrellevar una vez las redes sociales con etiqueta Primera Página a través de la cuenta @Primera Página. Nos sigue acompañando Paola Hernández, quien es psicólogo clínico. Estamos conectados vía internet, también como una herramienta que está a su disposición para comunicarse con psicólogos dentro de Venezuela para poderlos ayudar a sobrellevar estos procesos migratorios más allá de lo legal, en la parte social y psicológica y el impacto que tiene para la familia. Tenemos también participación de la audiencia, estamos comenzando a ver la etiqueta Primera Página, Ramón Ramos el líder, participa. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que se presentan a un migrante venezolano? Y también nos hacen en otra pregunta que cómo solucionarlos. Bien, a nivel emocional, los mayores obstáculos, por supuesto, son el tema de llegar normalmente a sitios en donde no hay ningún conocido, no hay ningún familiar, no hay ningún amigo, o no hay ninguna red de apoyo sólida que le permita sentirse acompañado en todo el proceso de iniciar en un sitio nuevo, y la nostalgia que causa precisamente el tema de verse separado en muchos casos por situaciones forzosas, es decir, no por una migración necesariamente voluntaria, sino en búsqueda de mejores oportunidades, y que hace mucho más difícil el proceso de adaptación, ¿no? ¿Cómo sobrellevarlas? Bueno, buscando precisamente tratando de fortalecer esas redes de apoyo, ¿no? Lo principal, por supuesto, es tratar de integrarse al sitio en donde estás, ¿no? Pero mientras pasa ese proceso de integración, de conocer gente nueva, de
de establecer nuevos vínculos en el sitio en donde estás, el retomar de alguna forma o el mantener los que se tenían a través de herramientas como esta, con familiares, amigos y conocidos que se quedan en el sitio desde donde estás partiendo, es fundamental para sentirse acompañado en todo eso, ¿no? Además de, por supuesto, si es necesario, el apoyo de profesionales de la salud que puedan ayudar en ese proceso de integración y de adaptación. Tenemos al náufrago 27 que también nos escribe. Harold participa con nosotros. Buenas, a su invitada. La xenofobia no solamente viene de los extranjeros, sino también de los mismos venezolanos a los venezolanos. Eso sucede mucho con los que están fuera porque piensan lo peor de sus compatriotas. Somos enemigos de tus amigos. Todo un rechazo lo que se dice. ¿Qué le responde este usuario y este comentario que nos realiza? A ver, en ese caso, yo creo que el tema, o sea, como te decía, cuando hay crisis, ¿no? Los grupos tienden a diferenciarse de otro, ¿no? Entonces, cuando un grupo se une para diferenciarse de otro, en este caso por motivos de nacionalidad, tienden a aparecer este tipo de ideas, ¿no? Entonces, cuando los recursos son finitos, lamentablemente algunos seres humanos pues tienden a no ser tan solidarios como tradicionalmente se es, ¿no? Sin embargo, en el caso de los venezolanos, con venezolanos, yo creo que la mayoría realmente han sido solidarios con sus compatriotas en el extranjero que están en situaciones similares y son pocos, no digo que no existan por supuesto, pero son pocos los casos en donde tiende a haber un rechazo simplemente por la condición de ser venezolano, de un venezolano u otro, ¿no? Pueden haber otros factores allí, pero por la condición propia de ser venezolano son pocos. Normalmente, o la tradición es que seamos más bien solidarios y que nos unamos en el extranjero buscando precisamente fortalecer ese apoyo que sentimos que estamos perdiendo al partir del país. También nos escriben a través del chat de YouTube lo siguiente, dice: qué broma con esa insistencia sobre la migración, esto es normal en todos los países del mundo, ¿por qué agarrarlo como un tema de algo malo? No, no lo estamos agarrando como algo malo, sino lo estamos viendo también como esas dificultades por las cuales están atravesando aquellas personas que migran y en este momento tocando el tema venezolano y cómo buscar esas herramientas para poderlos ayudar, y por eso nos acompaña Paola Hernández el día de hoy, que es psicólogo, que tiene herramientas que nos ayudan a ayudar también a otras personas que nos están viendo, porque aunque usted no lo crea, hay personas que no tienen cómo contactarse de repente con un profesional de la salud, con un psicólogo, y que lo necesitan hoy más que nunca. Por eso es que hacemos estos temas. Nosotros vamos a ver también el comentario de Manuel Salinas, que nos dice: la xenofobia hacia los venezolanos la podemos combatir con aquel principio universal de derecho internacional que se denomina la reciprocidad. ¿Qué nos dice sobre esto? Claro, y quisiera hacer un breve comentario también con respecto a la intervención anterior, y el tema es que sí, ciertamente la migración es un fenómeno que no es nuevo, es a nivel mundial y parte de la globalización incluye precisamente el intercambio cultural, ¿no? Yo creo que aquí la diferencia es el tema de las razones por las cuales se migra, y allí quiero hacer énfasis, o sea, no es lo mismo tú decidir migrar a otro país porque quieres buscar algo distinto, por temas de estudio, por temas de trabajo, a sentirte desplazado o presionado por la situación de crisis de tu país a tener que irte sin realmente querer hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que allí es distinto el tema migratorio. Y con respecto al tema de la reciprocidad, sí, por supuesto que eso es importantísimo. Yo creo que, como te decía al inicio, o sea, normalmente nosotros somos una sociedad bastante solidaria entre nosotros, no solo dentro del país, sino también afuera, y es muy común que precisamente venezolanos afuera, precisamente a raíz de ciertas situaciones de xenofobia de las que son víctimas, tiendan a unirse en grupos de venezolanos que de alguna u otra forma pues brindan ese acompañamiento de alguien que de repente ya tuvo la experiencia que tú estás iniciando para sobrellevar mejor todo el proceso de adaptación. Claro, y además tuvimos algo inverso. Venezuela fue la cuna de muchos migrantes en su momento de diferentes razas, etnias, países, regiones, y veíamos cómo llegaban, y también la idiosincrasia venezolana, que es totalmente distinta a muchas partes del mundo. También eso hay que reconocerlo. No podemos pretender de que en otros países sean iguales que nosotros, pero también cómo hacer para que nos ayuden a trabajar
en armonía, porque nos decías algo importante cuando comenzaba la entrevista, que muchas veces en estos países ven al venezolano como que llegan a quitarle el trabajo a los ciudadanos de este país, pero no es quitar el trabajo, es que normalmente el venezolano tiene un ritmo de trabajo totalmente distinto a otras localidades y eso también hay que entenderlo, pero ¿cómo no chocar con los ciudadanos de este país en el cual estamos llegando? Claro, es lo que te decía, ¿no? Cuando los recursos son finitos, que normalmente tiende a ser así, pues se tiende a pensar que hay una especie de prioridad a la nacionalidad del país en el que se encuentran, simplemente por ser de ese país, ¿no? Y yo pienso que también es un tema de capacidades y competitividad, ¿no? Porque independientemente de la nacionalidad, que no debe ser un criterio para seleccionar a alguien para algún puesto de trabajo, hay toda una serie de criterios, de condiciones que de repente alguna persona venezolana, no por su condición de venezolano, sino simplemente por su experiencia propia, tiende a ser de alguna forma más idóneo para ese puesto que alguien del mismo país, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que no tiene que ver con el tema de la nacionalidad, ¿no? O sea, no es que se le dé a un venezolano un trabajo porque es venezolano. Si se le da un trabajo a un venezolano es porque cumple con una serie de requisitos que lo hacen idóneo para ese puesto, ¿no? Y que independientemente de que la persona de ese país esté compitiendo por el mismo puesto, no se le otorga por un tema o no se le deja de dar a esa persona por un tema de nacionalidad, ¿no? José Manuel nos escribe a través del chat de YouTube y dice: los venezolanos en Estados Unidos son los que menos colaboran con sus compatriotas. Quieren que pasen lo mismo que ellos pasaron. Esto también lo hemos visto no solamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el caso que nos hace referencia José Manuel, sino también en otros lugares, como que no hacen como el apoyo también solidario en compatriotas. ¿Esto se tiene que hacer o esto realmente no lo tenemos que ver como algo positivo o negativo? Bueno, o sea, de tener que hacerse, es decir, lo ideal, por supuesto, es que como grupo nos podamos apoyar tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, generalizar con el tema del comportamiento humano es muy difícil, porque depende de unas condiciones propias de cada quien que de una u otra forma lo llevan a actuar como actúa, ¿no? Entonces, en el caso de que algunos venezolanos tienden a ser un poco más resistentes al tema del apoyo, porque quizás a ellos no les tocó tan fácil, como diríamos acá, es también propenso a que ocurra, ¿no? Sin embargo, como te decía al inicio, yo creo que si bien no es el 100% de los casos, en la mayoría de los casos se tiende a ser bastante solidario y estas redes de apoyo de venezolanos en el extranjero terminan siendo muy útiles para las personas que están o pensando en este momento en comenzar un proceso migratorio o que se encuentran ya fuera del país enfrentando todas las dificultades emocionales que eso requiere, ¿no? Paola, se nos terminó el tiempo, pero queremos que ofrezcas nuevamente a las personas que nos están viendo, tanto dentro de Venezuela como fuera de ella, los mecanismos y métodos de contacto. Recordemos que esto es un tipo de ayuda de psicólogos venezolanos que han tenido esta iniciativa para ayudar a las personas que lo necesitan realmente y que, como lo ha dicho Paola, esto tiene solamente el costo de la llamada, lo que cuesta hacer la llamada a estos números telefónicos. Vamos a recordarlos, Paola. Seguro, el servicio de la línea de ayuda psicológica de la Federación, sus números son 0212-416-3116, 0212-416-3118. El Instagram de la Federación es FPV-VE y un WhatsApp para que se pudiesen comunicar es el 0414-195-5498. Paola, vamos a aclarar las siglas de la cuenta de Instagram porque creo que yo te había escuchado mal en la parte anterior. Vamos a recordarla. FPV-V. FPV. Exacto. Muy bien, entonces tenemos ya las redes sociales, el número de contacto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimo éxito. Paola Hernández nos estuvo acompañando, psicólogo clínico y también parte de este equipo de trabajo de psicólogos venezolanos que están ayudando de manera gratuita, vía telefónica, a apoyar a esas personas